Bueno, es que nos está pasando lo mismo que el otro día, que nos está tardando en conectar. Eh, Vea, porfa, arriba a la derecha verás que hay un micro, una cámara y demás. Dale a la cámara, a ver qué pasa. A ver, Porque si esto, te oigo, esto me quita la cámara, pero, o sea, ahora mismo la tengo activada. Yo sí que me veo a mí misma, pero y a me ti no ves. a ti no te veo. Yo tampoco te veo. Los que nos estáis viendo, nos vais a nosotros, porque el otro día pasaba esto, que yo no me yo solo me veía a mí, pero Sí, no sé si la gente nos puede ver a los dos o solo a uno. a lo mejor si nos ven a los dos, a ver. Nos vemos a los dos. Pues ya está, pues nada, tiramos, porque luego esto se soluciona solo. Esto me pasó la semana pasada también, me vi yo solo y yo pensaba, pobre gente que cuando vean el vídeo después, los que lo vean grabado, me van a ver solo la cara a mí. Y no, al final lo que resulta es que sí que se grabó todo bien y se veía todo. Sí, ¿no? Así Así que que, pues, crucemos los dedos para que al final aparezcamos los dos en el cosas de la vídeo. tecnología que es que se nos escapan, porque a mí se me escapan, porque no sé. A veces funciona y a veces no. Vale, pues bueno, Beatriz, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. La verdad es Muchas que gracias por invitarme. es una de las entrevistas también muy interesantes. Es la segunda entrevista que vamos a tener del sector de la genética. Hemos estado hablando ya de identificación genética y hoy contigo vamos a hablar de asesoramiento genético. Bueno, ya nos contarás más en qué consiste y yo imagino que estará muy vinculado también con la parte sanitaria, Ujú. de asesoramiento en enfermedades, aparte de otro tipo de asesoramiento que se puede hacer. Antes permíteme hacer una pequeña cuña publicitaria que siempre hago, sobre todo para aquellas personas que no conocen el colegio. Os invito a que entréis en la página web del colegio. El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid es un organismo, es un organismo, es una corporación de derecho público que se fue creada a través de un decreto de la Comunidad de Madrid. Esto quiere decir que el colegio es un organismo oficial y concretamente es el organismo que nos defiende a los biólogos y a las biólogas en nuestros derechos profesionales. Es el organismo que lucha por que tengamos una equiparidad profesional. Por ejemplo, ahora mismo en sanidad se está luchando para que se reconozca la figura del biólogo clínico, del biólogo sanitario, perdón. También se lucha para reconocer que se reconozca la figura del bioambiental, porque no nos discriminen en puestos laborales, en ofertas laborales, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todas aquellas personas que no conozcáis el colegio y que trabajéis ya como profesionales de la biología o que estéis pensando en hacerlo, pues os invito a entrar en la página web, a seguirnos en redes sociales, ya que conozcáis nuestra actividad. Una vez dicho esto, pues ya vamos a lo que nos trae aquí, que es hablar con Beatriz. Beatriz, como hemos dicho, es una asesora, trabaja en asesoramiento genético, ahora nos contará toda bueno, lo que quiere de su trayectoria. Y sobre todo, pues para lo que estamos aquí, que nos cuentes, Beatriz, en qué consiste tu trabajo, que nos hables de Precongenia. Y bueno, pues nada, el micrófono es todo tuyo. Vale, perfecto. Bueno, pues supongo que para los que nos estén viendo, si alguien no sabe aún lo que es el asesoramiento genético, pues eso es lo más importante, ¿no? De explicar antes de empezar a hablar de otras cosas. Entonces, bueno, pues los asesores genéticos somos profesionales sanitarios. Entonces, como sabes, Carlos, aquí en España todavía no estamos reconocidos oficialmente como sanitarios, pero bueno, desde el colegio estáis haciendo un gran trabajo, ¿no? Para luchar porque se nos reconozca. Y, pero bueno, trabajamos en el ámbito de la sanidad, trabajamos
en hospitales, en clínicas, por ejemplo, de reproducción asistida, en centros sanitarios y también podemos trabajar, por ejemplo, en el sector privado, en laboratorios de genética. Y nuestra función es hacer un poco de puente entre el paciente y el laboratorio, ¿no? Y pues digamos que apoyar a los pacientes y a las familias en todo el proceso que tiene que ver con la realización de pruebas genéticas, ¿no? Ya sea desde pues, el principio de todo, como puede ser decidir si una persona quiere hacer una prueba genética o no, que pues dependiendo de qué tipo de prueba genética sea, puede ser una decisión bastante compleja para la persona porque tiene implicaciones, pues para la persona, por ejemplo, tiene implicaciones que van a durar toda la vida, porque una vez que una persona hace una prueba genética, ese resultado no cambia a lo largo de la vida, no es como otro tipo de análisis, ¿no? Que se pueden hacer en el ámbito sanitario. Entonces, es un resultado que ya nos va a acompañar durante el resto de nuestra vida y además también tiene un impacto en nuestros familiares, porque si yo tengo una alteración genética, pues entonces mis familiares pueden tenerla también, tanto mis padres como mis hermanos, mis hijos, y entonces pues hay que pensar no solamente en el individuo, sino también en qué va a significar ese resultado para el resto de la familia, ¿no? Y entonces por eso pues decidir, el simple hecho de decidir si alguien quiere hacer una prueba genética o no, puede ser un tema muy complejo. Y luego, una vez que, pues, que la persona se decide hacer la prueba genética, también la apoyamos pues, con todo lo que tiene que ver con los resultados, ¿no? Entregar los resultados, adaptarse a las consecuencias de ese resultado, las implicaciones y todo tipo de decisiones que pueden llegar a continuación después de haber recibido ese resultado, como pueden ser, pues, por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene una alteración genética que le predispone a tener una serie de problemas médicos, pues se puede plantear tener hijos y entonces pues tiene toda una serie de opciones a su alcance a la hora de tener hijos y entonces pues por ejemplo el asesor genético también apoyaría a la persona a la hora de pues conocer esas opciones y decidir qué opción puede ser la que se adecue más a sus valores, ¿no? Y a sus planes de vida. Y bueno, y también pues hacemos una parte muy importante de apoyo psicosocial porque a veces el recibir un resultado genético pues puede ser también complejo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y entonces pues también estamos formados específicamente para apoyar a las personas cuando reciben este tipo de noticias para ayudarles a que se adapten a ellas lo mejor posible. Sí, de hecho, ahora me viene a la cabeza, no sé si fue Angelina Jolie, Sí, que cuando le dijeron efectivamente. que tenía predisposición a sufrir cáncer de mama, se amputó los pechos. Se hizo una, no me acuerdo cómo se llama esta operación. Una mastectomía Perfecto. preventiva. O sea, quiere decir que es como muy importante, ¿no? Lo que estabas contando. Y sobre todo en esta medicina personalizada de la que tanto se está hablando últimamente, ¿no? Efectivamente, efectivamente. No te oigo, no sé, es que no, como no te veo. Vale, ¿me oyes ahora mejor? Sí, sí, sí. Vale, es que estoy un poco con la voz tomada. Vale, Beatriz, pues, oye, ¿y en qué consiste el trabajo de asesoramiento genético? ¿Cuál es un poco tu día a día? Pues a ver, yo ahora mismo estoy trabajando en una clínica de reproducción asistida. Entonces, pues mi día a día está enfocado específicamente, ¿no? En apoyar a personas y parejas que están pasando por un proceso de fecundación in vitro. Y entonces hay dos grandes grupos de pacientes a los que yo veo, ¿no? Un grupo serían las personas que tienen una alteración genética, que tienen riesgo de transmitir esa alteración genética a su descendencia y entonces para evitar transmitir la enfermedad lo que hacen es el diagnóstico genético preimplantacional, eh, que es un tipo, digamos, de reproducción asistida en el cual se hace todo igual, se crean los embriones, pero una vez que los embriones se han creado, hacemos una prueba genética en los embriones para ver
si están sanos o si tienen la enfermedad genética. Y solamente los embriones que no han heredado la enfermedad genética son los que luego se utilizan para el tratamiento, ¿no? Para que la persona pues se quede embarazada. Entonces, esto es un gran grupo de pacientes que tenemos y luego otro grupo de pacientes pues son parejas que están pasando por un proceso de reproducción asistida estándar, digamos, y que durante ese proceso pues surge algún tipo de incidencia genética. Por ejemplo, algo muy común es que a lo mejor pues hacen una prueba genética en el embrión que se llama PGTA, cuyo objetivo es reducir el riesgo de abortos espontáneos. Y en esa prueba, pues a veces se encuentra un resultado que se llama mosaico. Y entonces es un resultado un poco complicado, digamos, y entonces pues se hace una consulta con las parejas para explicarles un poco en qué consiste, para que luego ellos puedan tomar la decisión de si quieren utilizar ese embrión o no. O, por ejemplo, pues personas a lo mejor que están utilizando donantes de gametos, tanto de ovocitos como de espermatozoides, y a lo mejor, pues, bueno, en los donantes se hace siempre pruebas genéticas antes de aceptarlos como donantes, ¿no? Más o menos amplias, dependiendo pues un poco de cada caso y la decisión que tome la persona, ¿no? Pero siempre hay un mínimo de pruebas genéticas que se hacen y pues si en esas pruebas genéticas aparece que el donante es portador de alguna enfermedad genética, pues entonces también se hace una consulta con la pareja que va a recibir a ese donante para pues explicar qué significa el resultado de la prueba genética, que puede significar para su descendencia, ¿no? Para que puedan tomar una decisión informada de si quieren continuar con ese donante o a lo mejor pues quieran hacerse ellos pruebas genéticas para ver si la persona que está donando el otro gameto pues es portadora de la misma enfermedad genética o no, y saber un poco más sobre su riesgo, ¿no? Entonces, pues sí, en general yo diría que pues diferentes dudas genéticas, digamos, que van surgiendo durante el proceso de reproducción asistida. Y lo que son las pruebas genéticas físicamente como tal, ¿también las haces tú o esto lo mandas a hacer a algún laboratorio? No, no, esto tenemos varios laboratorios que colaboran con nosotros y entonces cuando hay que hacer pruebas genéticas, pues yo hago la solicitud, ¿no? Lo mando al laboratorio y el laboratorio hace las pruebas y luego nos envía el informe con los resultados. Vale. Decías que ahora trabajas en una clínica de reproducción asistida, pero también hace poco tiempo creaste Precongenia. Cuéntanos un poquito más de Precongenia, qué es, en qué consiste, cuáles son sus objetivos y cuál es tu función allí. Vale, pues te cuento. A ver, Precongenia ha cambiado un poco en los últimos meses. Empezó, digamos, como un espacio para ofrecer asesoramiento a personas de forma privada, un poco enfocándome sobre todo en reproducción, que es en lo que yo estoy especializada. Entonces, pues sobre todo enfocado en parejas que quieren tener hijos y pues quieren conocer un poco su riesgo de que sus hijos hereden algún tipo de alteración genética. Eh, y bueno, empezó siendo así y empecé a crear eh, pues unos materiales informativos, ¿no? Para pacientes y para familias que son materiales que utilizamos los asesores genéticos mucho en consulta y hay muchas versiones en inglés, pero a mí me faltaban las versiones en castellano o yo no había sido capaz de encontrarlas. Entonces, como me gusta mucho pues, todo el tema de la creatividad, del arte y tal, pues empecé a diseñar yo mis propias versiones y a publicarlas, ¿no? Lo puse en LinkedIn para mis compañeras también asesoras que trabajan con pacientes en castellano para que también tuvieran acceso, ¿no? Gratuito a estos materiales y bueno, parece que tuvieron muy buena acogida tanto aquí como curiosamente en Estados Unidos, que parece que hay una gran población de asesores que trabajan con pacientes que hablan en español y que no, bueno, pues no tienen un nivel de inglés no suficiente quizás para entender los materiales en inglés y entonces también pues han tenido bastante personas en Estados Unidos que me contactaron, que me dijeron que les gustaba y los había utilizado y entonces, bueno, pues
hace poco empecé este trabajo en la clínica de reproducción asistida, porque lo que digamos que el lado más de atención directa al paciente de precongenia lo dejé un poco aparcado, entonces lo dejé más enfocado a pues, crear materiales informativos y crear cosas para recursos para pacientes y para profesionales, pues un poco utilizando pues esa parte más creativa que me gusta mucho y para poder, digamos, contribuir a divulgar genética en castellano, ¿no? Porque si buscas en inglés hay muchísimos materiales de todo tipo por todas partes que están chulísimos, pero en castellano hay mucho menos, así que si puedo aportar yo también mi granito de arena y crear esto, pues por mí encantada, ¿no? La verdad es que es un gusto cuando hay personas como tú que nos traducen estas cosas, porque yo soy biólogo ambiental, hace casi 30 años que estudié la genética y es alucinante la, la cantidad de carga que tiene cada palabra en genética o en bioquímica o en el sector que sea. Entonces, tener personas que nos puedan traducir todo esto a que lo podamos entender de una manera clara y sencilla, la verdad es que me parece bastante complicado. Y me parece que es una labor que hacéis y luego para que digan que no se puede, que las ciencias y el arte no se pueden unir, ¿no? Pues mira, aquí está tu ejemplo que sí. Efectivamente, yo también lo pienso, que la ciencia y el arte muchas veces pueden ir de la mano. Eh, Beatriz, el otro día estuvimos hablando con una embrióloga que trabaja también en una clínica de fertilidad de reproducción asistida, perdón, y ¿cómo compasta vuestro trabajo? Porque entiendo que tu trabajo es diferente, no es de como embrióloga como tal, es como genetista, Hmm. o es lo mismo. No, 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 es muy diferente, es muy diferente. Los embriólogos hacen un trabajo súper importante Mm. en la clínica de reproducción asistida, ¿no? Porque ellos, pues, se encargan precisamente de crear los embriones en el laboratorio, que luego se convierten en los bebés, o sea, que es lo más fundamental dentro de la clínica, ¿no? Diría yo. Entonces, sí, pues, bueno, a ver, también ella que, o sea, no quiero, digamos, hablar de un campo que tampoco conozco tan a fondo, pero bueno, en principio la diferencia es esa que ellos se dedican en sí a trabajar con los gametos, con los ovocitos, con los espermatozoides y crear los embriones y son expertos en todo lo que tiene que ver con eso, todo lo que tiene que ver con gametos y embriones y, y yo me dedico pues a la parte genética de, pues eso, en ir hablando con los pacientes para aclarar, digamos, todo ese tipo de dudas genéticas que van surgiendo durante su proceso, que tienen que ver pues con herencia de enfermedades, sobre todo, ¿no? Con las probabilidades que pudiera haber de que ese bebé tan buscado pues pudiera llegar a desarrollar una enfermedad en el futuro. Estupendo. A todo lo que nos estáis viendo, si queréis hacer preguntas a Beatriz, pues podéis utilizar en los comentarios o el iconito del bocadillo con la interrogación, ahí también podéis dejar preguntas. Y luego, no sé si quieres comentarnos algo más de tu trabajo, de en qué consiste el día a día. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que te enfrentas? Pues a ver, cada caso puede llegar a ser un mundo, ¿no? Porque en genética, yo siempre digo que en genética 2 más 2 nunca son 4. Entonces, pues una consulta que podría parecer sencilla así de primeras, en cuanto te metes un poco a mirar a ver qué consiste, pues es que surgen un montón de digamos, de cosas que se desvían de la norma y entonces pues te tienes que empezar a poner a buscar por un sitio, por otro, a ver cómo hacemos esto, a ver qué significa esto exactamente, porque no lo hemos visto nunca, porque, claro, trabajamos, o sea, en genética siempre trabajamos con enfermedades raras, ¿no? Entonces, pues los datos que tenemos siempre suelen ser un poco limitados. En ese sentido, trabajamos mucho con la ambigüedad, ¿no? Y trabajamos con poder transmitir esa ambigüedad al paciente también, ¿no? Y explicarle qué es lo que sabemos y también qué es lo que no sabemos y trasladarle, pues, que muchas veces
no hay una respuesta correcta ni incorrecta a la decisión que tenga que tomar. Nuestro papel es simplemente asegurarnos de que la persona pues toma una decisión informada y que realmente es conocedora de todos los datos que necesita para tomar su decisión, pero hay mucha ambigüedad y es que en genética nunca hay un blanco o un negro, siempre hay una escala de grises. ¿Y alguna vez te ha dado la impresión de que el paciente vaya buscando que le deis vosotros la respuesta? Puede pasar, sí, por supuesto. Es una de las primeras cosas que nos enseñan en el máster, ¿no? Nos ponen en esa situación de, ¿qué harías si alguien te preguntara qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, a ver, claro, yo personalmente, pues nunca le digo a la persona qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Siempre le intento trasladar que la decisión es suya, que no hay, o sea, una decisión que a lo mejor tú, Carlos, tomarías, otra persona diferente en la misma circunstancia tomaría otra, pues en base a sus vivencias, a sus circunstancias personales, a sus experiencias. Al final somos todos diferentes y entonces no hay decisión buena ni mala. Entonces, mi trabajo simplemente es, digamos, que acompañar a esa persona en una reflexión de pues, cuáles serían las ventajas, las desventajas de cada opción y para que luego esa persona pues se sienta que tiene confianza de que ha tomado la decisión correcta, digamos. Entre todas las posibles decisiones que podría tomar, que tenga confianza de que esa es de la que menos se podría arrepentir en el futuro, digamos. Claro, porque además imagino que en estos temas no hay una respuesta buena. Hay varias buenas, ¿no? Cuando poco. Efectivamente, y claro, o sea, hay un abanico muy amplio de situaciones, ¿no? Entonces, pues podemos estar hablando a lo mejor de pues, hacer un test genético para ver si soy portador de una enfermedad recesiva que a mí no me va a causar ningún síntoma pero que si yo quisiera tener hijos en el futuro, podría a lo mejor causar síntomas en mis hijos, ¿no? Y eso podría ser un tipo de test genético que alguien se plantea, pero luego si nos ponemos en el otro extremo del espectro, pues a lo mejor tienes a una persona que se está planteando hacer una prueba genética que le va a decir pues que podría tener un 90% de riesgo de desarrollar cáncer en el futuro. Entonces eso ya se convierte en una decisión un poquito más complicada para la persona, ¿no? Totalmente. Mira, por aquí nos preguntan, ¿el análisis genético se realiza con una muestra de sangre de los pacientes? Depende mucho de la prueba genética que sea. Yo diría que sí, que lo más común es hacerlo con una muestra de sangre, pero también, por ejemplo, se puede hacer con una muestra de saliva. Luego, pues se hacen muchas pruebas genéticas en tumores también. Y pues, por ejemplo, durante el embarazo se pueden hacer pruebas genéticas en las vellosidades coriónicas o en el líquido amniótico. Entonces, bueno, depende un poco de la situación en concreto, pero yo diría que lo más común es una muestra de sangre. Vale, estupendo. ¿Y, ¿y qué es lo que hay que estudiar para ser asesor genético? O sea, un poco, ¿cuál ves tú que sería el proceso a seguir una vez que o qué especialidad en el grado habría que tomar? Máster, no máster, es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Es necesario un máster? ¿Es obligatorio un máster? ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Vale. Y aquí solo puedo dar mi opinión personal porque en España ahora mismo, como sabes, Carlos, no hay especialidad de genética clínica a día de hoy, que aprovecho este vídeo para reclamarla porque creo que es súper importante para los pacientes, no solo para los profesionales, sino para los pacientes también, para que reciban la atención más especializada posible que ellos se merecen, ¿no? Pero entonces, al no haber esta especialidad, pues digamos que hay un poco un vacío y un poco de falta de regulación. Entonces, a nivel europeo sí que se ha creado un sistema de acreditación de asesores genéticos por parte de una organización que se llama European Board of Medical Genetics. Y entonces, pues esta organización sí que tiene un listado de másteres que están acreditados
de asesoramiento genético en diferentes países de Europa, que son másteres que pues, han cumplido una serie de requisitos, digamos, de habilidades que se considera que un asesor genético necesita para su práctica clínica, ¿no? Entonces, pues mi opinión personal sería que para asesor genético hay que hacer un máster acreditado por esta organización y luego una vez, después de haber hecho ese máster, pues hay un sistema de acreditación de la práctica clínica, ¿no? Para que una persona, una vez haya terminado el máster, y una vez lleva 2 años trabajando en práctica clínica de forma supervisada, ¿no? Bajo la supervisión de una persona más senior, pues puede enviar un portfolio, digamos, a esta organización para que ya le den la acreditación definitiva como asesor genético. Y entonces, pues, yo creo que esa es la ruta, que si a alguien le interesa ser asesor genético, pues esa es la ruta yo creo que más completa a seguir, la que realmente va a dar una formación de mayor calidad, ¿no? Para poder realizar práctica clínica de forma segura, porque al final estamos hablando del ámbito sanitario, ¿no? De atención a pacientes y entonces, pues hay que garantizar que si yo me voy a sentar enfrente de una pareja o de una persona para darle asesoramiento genético, pues que haya cumplido unos estándares mínimos de calidad, que esté siguiendo un código ético de práctica profesional, ¿no? Y entonces, como ahora mismo no tenemos especialidad de genética clínica y no tenemos una regulación a nivel estatal que regule esto, pues entonces yo creo que la acreditación europea sería el camino a seguir. Mira, preguntan, ¿los másteres de la asociación que has comentado servirían para ejercer en España o siempre en el extranjero? No, servirían también para ejercer en España. De hecho, hay un máster aquí en España, en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que está acreditado por esta organización. Pero luego también hay asesores españoles que nos hemos ido a otros países. Sé que hay gente haciendo un máster en Italia, parece que está siendo popular entre los españoles. Y, y bueno, yo lo hice en Reino Unido. Hay otras compañeras mías asesoras que también lo han hecho en Reino Unido y también es una buena opción. Claro, lo que no se debe, el máster, yo creo que un poco lo voy a preguntar por aquí, porque como hemos dicho que en España no está reconocida la figura del biólogo sanitario, del genetista clínico, son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú tengas un máster habilitante, un máster que te permita poder trabajar, en este caso, como asesor genético, asesora genética. Y otra cosa es que estemos reconocidos dentro del sistema de salud como clínicos, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Pero sí que entiendo que al final los másteres habilitan, como cualquier máster profesionalizante. Mm, efectivamente. Vale. ¿Tú crees que se puede suplir el máster por práctica? O tú, dentro de lo que tú conoces en el mundo profesional, ¿es un requisito como muy importante el máster? ¿O tú crees que si la gente puede conseguir prácticas de alguna manera, se podría suplir? A ver, es una pregunta complicada, ¿no? Eh, supongo que, que depende de cómo sea esa práctica. Yo sé que hay muchísimas personas en España que llevan muchos años trabajando en asesoramiento genético, que tienen años y años y años de experiencia y que pues, realmente están muy formadas para realizar el asesoramiento genético, ¿no? Entonces, pues claro, eh, la verdad que no tengo la respuesta a esa pregunta. Yo creo que lo lo que me gustaría transmitir quizás es que o sea, yo personalmente y en base a mi experiencia creo que inmediatamente después de terminar una carrera no se tienen aún los conocimientos que se necesitan para la práctica clínica del asesoramiento genético. Y entonces esos conocimientos hay que obtenerlos. La forma, digamos,
más segura de obtenerlos es a través de un máster acreditado, ¿no? Porque ahí es donde sabes que sí o sí seguro que te van a enseñar esos conocimientos que necesitas para enfrentarte a la práctica clínica. Ahora bien, si hay otras formas, pues, o sea, no te voy a decir que eso no sea posible porque seguro que hay muchos sitios donde sí que existe personal que puede transmitir esos conocimientos, pero claro, volvemos al mismo problema de que al no estar regulada la especialidad de genética clínica, pues ahora mismo tenemos la limitación de que no tenemos ningún listado, digamos, donde recojamos exactamente, pues este servicio está acreditado para la docencia del asesoramiento genético en este sitio. No sé si, no sé si se entiende lo que quiero decir. Pues sí, yo creo que queda claro el tema. Te voy a hacer ya un poco para ir terminando. Si alguien quiere hacer preguntas, vamos a ir terminando ya, o sea que daros prisa. Una pregunta que hicieron en la primera entrevista y que me gusta mucho y es que nos comentes con qué momento te quedarías de tu carrera profesional. Un momento así bonito. Pues un momento así muy bonito que recuerdo, pues fue un caso prenatal, ¿no? De una pareja que la mujer estaba embarazada y ella tenía una enfermedad genética, pues grave, ¿no? Muy sintomática. Y entonces, pues ellos habían intentado durante muchos años el diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Lo que comenté de hacer reproducción asistida y hacer pruebas genéticas en los embriones, pero no había conseguido quedarse embarazada durante este proceso. Y entonces, pues o sea, cuando digamos que ya no podían hacer más ciclos de reproducción asistida, pues ella se quedó embarazada de forma natural. Y entonces, pues tomaron la decisión de hacer una prueba genética en el embarazo para ver si el bebé había heredado la enfermedad o no. Y hicieron esta prueba y el resultado pues fue que el bebé sí había heredado la enfermedad, ¿no? Y entonces pues yo me los encontré en consulta que la verdad que pues estaban bastante, imagínate, bastante tristes porque el bebé había heredado la enfermedad y ahora ya no sabían qué hacer con ese embarazo que era tan buscado y ellos siempre se habían dicho a sí mismos que no iban a tener un hijo con esta enfermedad, pero ahora el hijo ya estaba en camino, ¿no? Y, y no sabían qué hacer, estaban súper perdidos y bueno, tuvimos varias consultas en los que pues hablamos un poco de este proceso muy en detalle y al final pues llegaron a la decisión de que querían quedarse con el bebé y la verdad que me quedo con ese momento porque me llamó mucho la atención, digamos, ese, o sea, ese cambio de opinión que tuvieron después de las consultas y la ilusión que tenían por tener un bebé, ¿no? Y digamos que cuando empezaron el proceso de asesoramiento genético, yo sentí que tenían, digamos, mucho sentimiento de culpabilidad, de no querer permitirse el tener este hijo. Y al final, pues llegaron a un punto en el que se sintieron en paz con la decisión de decir, bueno, vamos a tener este hijo y aunque tenga esta enfermedad, pues realmente estamos convencidos de que lo que queremos es tener un hijo y que damos prioridad a eso antes que a otras cosas, ¿no? Y, y a veces se critica al asesoramiento genético porque se dice que bueno, que si puede haber una tensión entre eh, pues el realizar este asesoramiento genético y, o sea, digamos, no sé, a ver si cómo lo explico. Digamos que a veces se critica el hecho de que a lo mejor nosotros podamos estar influyendo a la gente para que no tenga hijos con enfermedades genéticas, ¿no? Y precisamente este ejemplo me pareció que fue un ejemplo muy bueno de que nuestro papel no es ese en absoluto y nosotros no vamos a decirle a alguien lo que tiene que hacer. Nuestro papel es acompañar para que la pareja pueda tomar la decisión
que sea mejor para ellos, ¿no? Una decisión de la que luego no se vayan a arrepentir en el futuro, dentro de lo que cabe. Obviamente siempre existe una posibilidad de arrepentimiento que es inevitable, que puede pasar con cualquier cosa por más vueltas que uno le dé, ¿no? Pero nuestro papel es ayudar a la persona a tomar la decisión que vaya a ser la mejor para esa persona en concreto. Y esa no es la misma decisión que yo tomaría si estuviera en su lugar, en absoluto. Y yo, por eso yo, como hemos comentado antes, cuando alguien me pregunta, ¿tú qué harías en mi lugar? Pues es que yo esta pregunta, o sea, yo nunca digo lo que haría en su lugar, porque siempre digo, yo es que no estoy en tu lugar. No, o sea, no soy tú eres una persona diferente, con otras experiencias, con otras características, y entonces vamos a ver cuál es la decisión que encaja mejor contigo y con tu situación. Y con Y otros entonces, más. pues, por eso me pareció un ejemplo muy bonito de, pues eso, de cuál es la labor del asesor genético y eso, que realmente estamos para acompañar y para respetar la decisión de nuestros pacientes. Que la verdad es que es una historia muy chula, sí, muy, muy guay. Vale, pues yo creo que ya hemos hablado un poco de todo lo que teníamos que hablar. No sé si quieres comentar algo más, Beatriz, y si no, pues vamos terminando. Bueno, yo, si alguien nos está viendo que se está planteando que le gustaría ser asesor genético en el futuro, yo desde luego le animaría 100% porque a mí me parece que es una profesión súper bonita, súper interesante. Es una gran combinación entre el lado más científico, ¿no? Y luego toda esta parte de psicología, ¿no? Y de interacción con las personas, eh, que a mí me parece muy bonita también. Entonces, pues si alguien al que nos está viendo y que se plantea sus opciones de futuro y le parece que esto puede ser interesante, pues yo le animo. Eh, no es fácil entrar en estos másteres, pero merece la pena. Si habláis con gente que ha hecho estos másteres, os dirán muchos que no consiguieron entrar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Yo no conseguí entrar a la primera, mis compañeros tampoco. No pasa nada, de verdad. Hay que seguir intentándolo y no os desaniméis, pero merece la pena al final porque es una profesión muy bonita. Sí, y además toda la parte de genética es seguramente de las que más amplitud tengan ahora mismo a nivel laboral futuro, porque es una cosa, es una área muy nueva en el que se está investigando mucho, en el que se está conociendo mucho y es una de las grandes áreas del futuro. Y es una pena que España todavía no entienda esto a nivel clínico, pero bueno, esperemos que dentro de poco esto cambie. Yo creo que sí, yo creo que estamos dando pasos en una buena dirección y bueno, pues tanto la Asociación Española de Genética Humana como se ha creado ahora una plataforma por la especialidad de genética clínica, que también están haciendo un trabajo increíble para conseguir que finalmente exista especialidad. Y yo creo que una vez que esta especialidad ya exista, pues vamos a ver grandes cambios en este sentido y yo quiero pensar que, bueno, que el asesoramiento genético solo va a ir a más en España y que cada vez va a ser algo pues más, digamos, que va a ser parte del día a día de la práctica sanitaria. Sí, yo estoy convencido de ello. Bueno, Beatriz, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias Eh, a ti. la verdad es que ha sido súper interesante. Yo ya te digo, como soy ambiental, todas estas cosas de laboratorio me parecen súper interesantes porque me pierdo un poco lejos. Pero la verdad es que sí, que es normal que la gente ahora se quiera dedicar, que haya mucha gente interesada en el perfil genético como área profesional porque es un mundo, como decíamos. Bueno, pues muchas gracias Beatriz por estar aquí con nosotros hoy. Y a los que nos estáis viendo, muchas gracias también por haber estado con nosotros hoy. Os emplazo a la próxima entrevista, que es el próximo lunes, el lunes 5 a las 7 de la tarde, con Beatriz Rojas. Y vamos a hablar también de reproducción asistida, ¿vale? Parece que hemos hecho un pequeño ciclo de genética y reproducción asistida, pero bueno, ha sido así. Es la segunda entrevista que hacemos de reproducción asistida, ya veremos a ver qué cosas diferentes nos cuenta. Y por lo demás, pues nada, una feliz semana a todos. Nos vemos la semana que viene. Saludos. Hasta luego, muchas gracias.